Pero también creo que es muy importante hoy exponernos a la palabra del Señor. Y esta palabra la encontramos hoy día en Romanos capítulo 13, el verso 11. Dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta hora por la bendición, Señor, de poder sentarnos a oír tu palabra. Señor, gracias porque tú añades bendición. Tú estás deseoso, Señor, que nosotros podamos tomar cada uno de quienes estamos exponiéndonos a tu palabra, Señor, aquello que necesita nuestra vida. Señor, gracias porque no solamente nos exhorta, sino también, Señor, añades bendición cada vez que nuestra fe, Señor, toma y recibe esta palabra preciosa que viene de parte tuya, Señor, para tu pueblo. Bendigo tu nombre, Señor, y bendigo a mis hermanos en esta tarde. Señor, gracias por tu gran amor y tu gran misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuve reflexionando en el título de la predicación anterior. Ustedes conocen, se acuerdan del título, que era derribando la barrera o las barreras de lo común. Y es que estamos en un tiempo de movernos de una manera diferente como iglesia. Creo que es un tiempo de despertar a la vida del Espíritu, porque ciertamente estamos siendo probados en la fe. Usted y yo hoy estamos siendo probados en nuestra fe y debemos desechar las obras de las tinieblas, porque sabemos que la fe es un recurso que Dios nos da para que podamos vencer todos los obstáculos y tentaciones que se nos presentan en la vida, porque no estamos exentos de vivir los contratiempos y las presiones que el mundo y nuestro enemigo nos pone por delante. La fe es un recurso que nuestro enemigo no quiere que lo desarrollemos. Él no quiere que usted desarrolle su fe y que se mueva en este mundo con una fe que va desarrollándose de menor a mayor. Marcos capítulo 4, verso 15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se ha sembrado en sus corazones. Esta es la escritura que nos advierte a nosotros a no descuidar la palabra que se nos imparte, para que por ella podamos ser eficaces en esta nueva vida. Como sabemos entonces que debemos ser eficaces, debemos despertar a la vida del Espíritu. Tenemos que despertar a la vida del Espíritu, porque si anduviésemos creyendo la palabra de Dios, la realidad espiritual de la iglesia hoy sería otra. Estoy hablando de la iglesia en general. Vemos a la iglesia moverse, tener actividades y todo lo demás. Pero no sé ustedes, yo no veo a la iglesia que Cristo dejó en la tierra. Esa iglesia que se movió en poder, esa iglesia que le seguían en verdad las señales, los prodigios.
una iglesia que entraba en terreno del enemigo y causaba que muchas personas se convirtieran al maestro y le siguieran. Personas que pudieron ver la gloria de Dios en su tiempo. Entonces, creer en Dios, esto es algo que hemos escuchado otras veces, no es igual que creerle a Dios. Porque muchas personas dicen creer en Dios. El mundo cree en Dios porque si usted pregunta, no, yo creo en Dios, soy creyente, dicen algunos. Y la Biblia dice que aún los demonios creen. Todos pueden creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Porque cuando le creemos a Dios, entonces nosotros tomamos su palabra en obediencia a lo que Él nos está hablando y nuestra vida comienza a cambiar. Tenemos un concepto de la vida nueva totalmente diferente al que antes teníamos. Entonces, si usted hoy día se considera una persona de fe, veamos el desafío que el Señor nos entrega en Marcos capítulo 16, verso 17. Esta palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si usted es un creyente, si usted le ha creído a Dios, usted puede decir, bueno, yo soy un buen cristiano, me congrego, leo la palabra, y bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, pero aquí está hablando de señales, de algo que no tiene que ver con nosotros, principalmente porque no somos nosotros los que hacemos el milagro. Los milagros los hace Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios en esta tierra. Esta palabra habla de señales, las cuales deben seguir a los creyentes, a los que oyen con fe y protegen la palabra en su interior que ha sido sembrada en sus corazones. Yo no puedo dudar de la fe de las personas porque usted me dice que tiene fe, yo no voy a dudar de eso. No puedo dudar de la fe que usted pueda tener, solo que el enemigo sabe, él sabe que si usted despierta la palabra, será una amenaza para él. Usted va a ser una amenaza. Por eso que él viene y roba la palabra antes de que usted se desarrolle y crezca en la fe. Él viene y la roba porque sabe que usted, si esa palabra permanece en su interior y se produce en fe activa, esa fe que va a activar, él va a tener cuidado y él no quiere que usted sea una amenaza para sus propósitos malvados. Y estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y a veces sanarán. No dice así, ¿no es cierto? Dice y sanarán. Es decir, por la fe es posible que las circunstancias cambien, pero es necesario que nosotros tengamos un despertar verdadero a la vida del Espíritu. Recordemos la palabra de la semana anterior, entonces, derribando la barrera de lo común. Porque quienes se atreven a usar su fe y creerle a Dios son portadores de su gloria. Usted cuando le cree a Dios y se pone en camino, en marcha, hermano, usando la palabra, usted es un portador de su gloria. Porque la palabra va a producir aquello para la cual ha sido enviada. Dice así la Escritura. La palabra de Dios jamás vuelve vacía, pero es necesario que el que habla o el que usa la palabra la use con fe. La fe es algo que nos ha sido concedido por Dios para que podamos cumplir las tareas en su obra. Entonces, estas son las personas que se atreven a entrar en terreno del enemigo. Aquellos que han despertado a la vida del Espíritu y toman la palabra y la van poniendo en obra. Y es la medida que van desarrollando su fe, van actuando
de manera mucho más convincente y haciendo retroceder las obras de las tinieblas. La palabra de Dios dice que los discípulos creyeron y después que Jesús se fue al cielo, Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. No era una iglesia carente de poder, no era una iglesia más, era la iglesia que el Señor había dejado, una iglesia poderosa, en obras, en poder. Era una iglesia del Espíritu, una iglesia de la palabra. El Señor confirmaba la palabra, la fe de ellos era confirmada en señales, no eran simples predicadores llevando un mensaje de aliento y de buenas intenciones, porque de buenas intenciones no se van a lograr objetivos. Aunque esperemos que la situación cambie, las buenas intenciones no logran ese propósito. La gente veía la gloria de Dios por la sobrenaturalidad de un mover divino en la tierra. Era sobrenatural. No era un hombre creando ambientes, era el Espíritu que se movía en el ambiente, produciendo cambios en medio de la gente, de las circunstancias. Por eso digo, las circunstancias no siempre estarán a nuestro favor. Usted va a tener circunstancias en contra. Nunca olvidemos que somos creyentes, que somos personas que caminamos en este mundo natural, llevando en nuestro corazón la bendita palabra del Señor, la poderosa palabra del Señor, que no somos una persona común, no somos gente común que solo se mueve haciendo lo que humanamente es posible hacer. Porque la gente común hace lo posible hacer. No pueden causar nada espectacular. Pero una persona, un hijo de Dios, con la palabra en su corazón y el Espíritu, hermano, puede provocar grandes cosas. Puede hacer retroceder las tinieblas. Puede sanar a los enfermos. Puede provocar algo sobrenatural en la tierra y a favor de la gente. Si no tuviéramos nosotros el testimonio del mover espiritual y las señales que seguían a la iglesia que comenzó allá en el aposento alto, entonces podríamos pensar que todo está bien, porque no tendríamos testimonio en el principio. Pero cada día el desafío está ahí en las Escrituras para todos nosotros, no solamente para quienes ministramos en una congregación, sino para toda la iglesia, para todos. Somos desafiados por las Escrituras y no tenemos excusas. No podemos excusarnos porque no hay excusas. La palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y por siempre. La palabra jamás va a cambiar. Las promesas de Dios permanecen fieles y están allí. El Señor dijo que estaría con nosotros, que nos va a respaldar, pero somos nosotros los que tenemos que despertar de verdad a la vida del Espíritu. Dejar de ser gente que va a la iglesia, que se congrega, quiero decir, y que permanece allí en un ambiente que rico, que bueno, y todo lo demás, hermano, lo olvidamos. La palabra de Dios es la misma y el Espíritu Santo no se ha ido. Por tanto, despertar a la vida del Espíritu hoy es una necesidad imperiosa en la iglesia. Es una necesidad imperiosa en la iglesia, especialmente hoy cuando la iglesia
está siendo cuestionada y criticada por el mundo secular. Hay crítica a la iglesia, hay cuestionamiento. Hoy es tiempo de volvernos al Señor. La gente debe reconocer que en verdad somos discípulos de Jesús, no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, por las señales que nos siguen. Esa es la verdad del Evangelio. Hechos capítulo 4, los versos 13 y 14 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hoy el mundo habla muy feo de la iglesia, hermano. Hay una mala impresión en el mundo secular, y a veces con razón, porque no estamos dando como iglesia en el mundo el testimonio de verdaderos hijos que han cambiado, que trastornan el mundo, pero con el mover del Espíritu, con la palabra de Dios. Derribar la barrera de lo común obviamente tendrá sus consecuencias. Y la primera consecuencia será el resultado de creer que Dios honrará nuestra fe. Esa es la primera consecuencia, porque es un desafío a nuestra fe, porque la gloria de Dios se manifestará sobrenaturalmente con sanidades y milagros cuando demos pasos de fe y obedezcamos a su palabra. Es entonces que las cosas cambiarán, que todo será diferente para la iglesia, porque las señales no podrán ser cuestionadas. En segundo lugar, el enemigo pondrá obstáculos en nuestro camino. Hechos capítulo 4, verso 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ser perseguidos, mi hermano, por causa de creer, obedecer a Jesús y de llevar la evidencia de la sobrenaturalidad del Evangelio, es algo que no lo podemos ignorar, aun cuando tengamos al mundo en contra. Y es que tenemos a un enemigo que va a hacer lo imposible por apagar el fuego del Espíritu que arderá en nuestros corazones. Hermano, yo sé que hemos oído palabras como esta, pero aun cuando es repetitivo lo que Dios nos habla, hermanos, es pertinente que nosotros pongamos oídos a Dios de verdad, que no dejemos pasar lo que Dios nos ha estado hablando durante tanto tiempo. Años tras años la palabra del Señor viene nuevamente y nos habla. Y es que tenemos a un enemigo que va a hacer lo imposible, hermanos, de verdad, por apagar el fuego del Espíritu que va a arder en nuestros corazones. Pero no debemos temer, porque Dios siempre estará con los suyos. Dios nunca abandonará a su pueblo, Él nunca abandonará a sus hijos. Y la tercera consecuencia, y la más gloriosa, es el resultado de la fe. Porque si bien es cierto, nos pueden detener, nos pueden golpear, nos pueden hacer cualquier cosa a nosotros, pero va a haber una consecuencia gloriosa al resultado, ¿no es cierto?, de nuestra fe. Hechos 4, verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron,
creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. El número de los varones, los que habían creído, era como 5,000. Hermano, imagínese, a usted lo pueden cuestionar, le pueden golpear, lo pueden meter en la cárcel, estar un tiempo allí, pero 5,000 almas se entregaron al Señor. Esa es la parte gloriosa del Evangelio. Es lo que a nosotros nos tiene que motivar, que la gente venga a los pies de Jesús. O los pastores, quiero decir, los apóstoles y los siervos de Dios del primer tiempo no sufrieron, no tuvieron contratiempos, no los golpearon, no los persiguieron. Hermano, pero el mover era glorioso, nadie puede cuestionar eso. Hoy preferimos la tranquilidad de nuestras casitas, tener cualquier otro tipo de actividades, ojalá dentro de los templos. Pero ¿qué pasa con la gente que necesita oír el mensaje con testimonio de cambios, testimonio de la palabra, testimonio de señales, de prodigios? Necesitamos, hermanos, volvernos y pedirle a Dios que Él toque de verdad nuestro corazón para cambios de verdad. Y claro, cuando las personas oyen la palabra y además ven una sanidad, un milagro, algo no común ni atribuible a la capacidad de los hombres, reconocen que están frente a un mover de Dios. Esto ocurrió con Pedro y Juan. La gente reconoció que no eran ellos, que era Dios quien intervenía. Hechos capítulo 3, verso 1 dice que subían juntos al templo, la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Si detenemos la lectura acá, podemos decir que hay una persona en necesidad, es cierto, esperando recibir una limosna, y se volvía cada día, como dice la palabra, era porque la gente atendía su necesidad entregando alguna moneda. Eso era lo normal para él, lo de costumbre hacer, lo natural, lo común. Y disculpen, mis hermanos, que me atreva a ser tan directo, porque quiero ser directo de verdad, porque la palabra de Dios no anda por las orillas, anda siempre de frente, poniendo en cuestión el actuar de una iglesia que por años, y aunque no lo queramos reconocer, ha usado la limosna para atender a los necesitados. Por eso los centros de rehabilitación o de ayuda a los necesitados, porque es más fácil la limosna para tranquilizar la conciencia con ayuda temporal y no hacer lo que hizo Pedro, dando una solución definitiva y glorificando a Dios. A veces en el mundo se usan todo lo que tiene que ver con centros de ayuda y todo lo demás. Pero no sé si Pedro tenía algún centro de rehabilitación. Lo que él hacía, hermano, era poner las manos o decir la palabra y las cosas cambiaban de inmediato. Hebreos capítulo 3, versos 6 al 8 dice: Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. No necesitó muletas, no necesitó que lo ayudaran, hermanos, a caminar hasta su casa. Él simplemente recibió un milagro de Dios
por la fe que había en el corazón de Pedro. Pedro creyó y el Espíritu Santo estaba allí para asistirlo. Es lo mismo que el Espíritu Santo hará en este tiempo. Aquellos que creen, aquellos que han creído en Jesucristo el Señor y se disponen a ser usados en su nombre. Eso es lo que el enemigo no quiere. Él no quiere que usted tome la palabra y la crea. Por eso él viene y roba la palabra que le está siendo entregada aún en esta tarde. ¿Por qué? Porque lo distrae. De todas maneras, el enemigo busca que usted no reciba lo que Dios quiere que usted escuche o oiga. Esta es la iglesia que Cristo dijo que edificaría. Una iglesia que se mueve en el mundo con poder. Una iglesia influyente en el ámbito espiritual, donde los demonios se sujetan a la autoridad de la palabra, de aquellos que obedecen la palabra y viven sujetos a la autoridad de ella. Porque para tener autoridad sobre el enemigo, sobre los demonios, hermanos, tenemos que estar sujetos a la autoridad de la palabra, sujetos a la autoridad divina. Es entonces que las señales nos van a seguir. Es tiempo de despertar entonces a la vida nueva y comenzar a vivir en la dimensión a la que hoy pertenecemos. Porque si usted nació la vida del Espíritu, usted tiene que moverse en la dimensión del Espíritu. Si no ha estado a la altura de lo que Dios espera de usted, porque no ha creído o no ha crecido todo lo que debiera haber crecido hasta nuestros días, hoy el llamado es a despertar, a abrir los ojos espirituales para ver nuestra propia realidad. Recuerde que no cuestionamos al hermano que está al lado, no cuestionamos a ninguna persona por su nombre. El primer cuestionado es aquel que habla, y Dios ha estado hablando conmigo al respecto. Yo quiero, hermano, decirle a usted, hoy es el tiempo de despertar. Si despertamos de verdad la vida del Espíritu y comenzamos a analizar lo que ha sido nuestra trayectoria, nuestro caminar, nuestro ir y venir, ¿qué hacemos si estamos solamente envueltos en una religión, hermano? Y nada más, hermano, eso no es productivo para el reino. El enemigo nos ha tenido entretenidos por años, años y años sin producir nada para el reino. Entonces, esto es en realidad lo primero que necesitamos, despertar. Y la pregunta es, ¿cómo saber si estamos durmiendo? Bueno, la gente del Espíritu vive consciente de su necesidad, y nuestra necesidad primera es Dios. Si usted piensa que su necesidad primera, hermano, espiritualmente hablando, es cualquier otra cosa, visitar una iglesia donde haya un mover, hermano, está perdido. Su primera necesidad no la tiene que ir a buscar a Colombia ni a ninguna otra parte. Usted la va a encontrar en su habitación, encerrándose allí y comenzando a buscar al Dios de lo alto, a Jesucristo el Señor. Búsquelo allí, vaya a la intimidad y comenzará el Señor a mostrarle cuáles son sus necesidades reales. ¿Cuál es el punto donde usted y yo somos débiles? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Comenzar a preguntarnos o a preguntarle a Dios para que Él nos ayude por medio de su Espíritu y nos señale dónde es que estamos débiles. Veamos a Pedro capítulo 3 verso 1. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esta es una de las necesidades que tal vez usted no tiene que rebuscarla mucho. La vida de un creyente espiritual tiene como ingrediente varios factores, y uno de ellos es precisamente la oración. No estoy hablando de la oración pública. No estoy hablando de la oración por compromiso, por favor ore por mí. No estoy hablando de esta oración. Estoy hablando de la oración de comunión, de esa comunión íntima con el Señor.
esa comunión donde usted crece en comunión con Él, donde el Espíritu Santo comienza a revelarle dónde están sus puntos débiles. Hermano, esa es la realidad. Necesitamos comenzar por esa particularidad que muchas veces dejamos de lado. Si usted no tiene vida diaria de oración y de comunión con Dios, significa simplemente que está dormido y ajeno a los propósitos de Dios, porque Dios no le manda anuncios, no le manda recaditos por allí con otras personas. Dios le habla a usted en la intimidad, en la oración, en esa cercanía donde Dios hará de usted un tremendo potencial, porque allí es donde se edifica de primera mano, porque Dios edificará su vida, mostrándole la Escritura, señalándole las cosas que han de venir. Por tanto, el consejo hoy es a despertar a la oración. El segundo factor es la lectura de la palabra. Y no importa cuánto sepamos o cuánto usted sepa de la Escritura, leer la palabra es alimento junto con la oración. Estas dos cosas no pueden faltar en la vida de un discípulo, de un hijo de Dios, de alguien que presume ser una persona del Espíritu. Pablo instruye a Timoteo diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo instruye a Timoteo, a su discípulo, y le dice: la palabra no la puedes dejar. Tienes que tomar la palabra para que seas un obrero eficaz, que no se avergonzará. Y hay otros factores que forman parte de la nueva vida y son evidencia de estar despiertos espiritualmente. Hay otros factores como la comunión entre los hermanos, las experiencias que Dios nos entrega. En segundo lugar, cuando despertamos a la verdad de las Escrituras y reconocemos nuestra condición, no podemos continuar en el mismo estado de antes. Si usted dice que ha cambiado, hermano, y usted mira hacia atrás y le da cuenta que está en lo mismo de antes, hermano, es porque algo no está bien. Por eso le digo, Dios nos está hablando, y Dios puso en mi corazón esto porque creo que todos, hermanos, todos, apóstoles, todo lo que está de ahí para abajo, hermanos, todos necesitamos hoy día reflexionar, porque la iglesia se ha transformado en cualquier cosa menos en lo que Dios quiso hacer de ella. Por lo tanto, nos levantamos. Si no nos levantamos, no tiene sentido despertar o recuperar la conciencia de quiénes somos, porque es necesario, hermanos, despertar para poder levantarnos. Cuando usted despierta a su realidad y reconoce su condición, entonces es posible que usted disponga a levantarse. Me voy a levantar, no puedo seguir así. Dios nos está hablando, hermano. Cuando tú despiertas, no puedes seguir en el mismo estado de antes. Hermanos, es darle lugar al enemigo, porque el enemigo ha usado todas las estrategias para mantener a la iglesia aletargada, adormilada, sin ser efectiva, llegando siempre tarde. Para muchos hermanos que por la gracia de Dios oyen la palabra de bendición que libera o despierta una nueva realidad, pero no para no continuar como antes, debemos tomar en serio la palabra y levantarnos. Pensemos en aquel hombre a quien Pedro sanó en el nombre de Jesús. Él tuvo la misma opción que usted y yo tenemos ahora.
Él tuvo la opción de comprobar la sanidad, saltar un rato, alegrar su corazón, pero luego volver a vivir como antes y sentarse allí como lo hizo siempre. Si él se levantó, lo normal es que continuara levantado y firme en su nueva vida, porque era una nueva vida. Hay gente que Dios ha tratado, a Dios le ha hablado, hermano. Y Dios lo ha levantado, ha despertado a la persona y lo ha levantado, pero vuelven a la misma posición de antes, como aquel personaje a quien Pedro sanó. Eso no es lo normal, eso es la costumbre de la vida que llevaba esa persona. Pero él no volvió al lugar, él tiró todo lo que tenía porque ya estaba sano, había vuelto a la vida, había revivido, estaba en una nueva posición para moverse en el mundo donde se encontraba. Si hoy la gracia de Dios se revela a nuestro espíritu, que no hemos estado bien, pero que despertamos a nuestra realidad, que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios, entonces levantémonos que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Hay propósitos de Dios. A veces nos maravillamos con el mover que seguía a los apóstoles cuando leemos las Escrituras. Decimos, oh, qué grande. Hermano, es que no entendemos todavía, no la recibimos, no se nos revela que esto es para nosotros hoy día y siempre lo fue. Porque el Espíritu Santo está, la palabra está, Jesucristo está respaldando a la iglesia, pero somos nosotros el problema, que debemos despertar primero, luego que ya hemos analizado nuestra vida, si nos reconocemos nuestra realidad, levantarnos, no volver a tullirnos, levantarnos para seguir adelante, porque Dios tiene grandes propósitos. No permitamos que el enemigo nos trate como una persona tullida o inútil. No somos personas que no entienden o no se les revela, porque tenemos esta capacidad para recibir revelación del Espíritu, porque tenemos un Espíritu vivo en nosotros. No permitamos que el enemigo nos trate como ese tipo de personas tullidas. Tú eres una nueva persona. Usted es un hijo de Dios al que Dios ha transformado para cambiar las circunstancias a su alrededor, las circunstancias de la gente. El Señor quiere usarte para su gloria. En tercer lugar, tiempo de brillar. Tiempo de despertar, tiempo de levantarnos y tiempo para brillar. Por lo general, lo que brilla en medio de la oscuridad siempre atrae la mirada o la atención de quienes están cerca. No me refiero al brillo natural, sino a la gloria de Dios. Me refiero a la gloria de Dios. La gente es atraída cuando se manifiesta su gloria. La gente es atraída cuando se manifiesta su gloria, la gloria de Dios. Y no me refiero a aquellos servicios donde la gente cae o habla en lenguas, pero que en nada cambia sus vidas. Me refiero a la gloria de Dios capaz de intervenir en el mundo natural, manifestando algo que está ahí fuera de toda lógica e intervención humana. La gloria de Dios cuando se mueve, hermano, trastorna y cambia el curso de las cosas. El que estaba muerto puede resucitar. El que estaba enfermo puede ser sanado. Hermano, la gloria de Dios. Cuando Jesús vino un día a la tumba de Lázaro, su amigo, todo era llanto y lamento, porque para quienes estaban ahí no había nada más que hacer.
Lázaro había muerto. Ya no había nada más que hacer, porque era de 3 días el cadáver que estaba allí. Marta y María estaban desconsoladas, pero el Señor Jesús había dicho que si creían, verían la gloria de Dios, porque es la gloria de Dios la que resplandece cuando algo sobrenatural ocurre, cuando es el Espíritu Santo, cuando hay un mover de Dios, es la gloria de Dios, no cuando el hombre manipula las cosas y hace como que parece que es. No estamos hablando de ese tipo de actitudes. Estamos hablando de algo sobrenatural, auténtico de Dios, que es lo que el mundo necesita hoy ver. Juan 11, verso 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Está siendo glorificado el Hijo de Dios en nuestro andar acá en la tierra? ¿Nos están siguiendo las señales para que la gente glorifique a Dios? Hablo de señales verdaderas. No estoy hablando de trucos, estoy hablando de señales verdaderas donde Dios sea glorificado. La gente quiere ver la gloria de Dios y es responsabilidad de la iglesia ser portadora de un mover genuino con la manifestación del Espíritu y de poder. Pero es necesario, para que esto ocurra, que la iglesia despierte y se levante y que glorifique a Cristo en todo lugar donde se mueva. En todo lugar donde la iglesia se mueva. De esta manera, hermanos, el mundo va a considerar que la iglesia no es un lugar de entretención, un lugar ahí donde la gente no molesta, déjenlo nomás, no lo inquieten. Sí, denle nomás para que ellos se congreguen ahí, un rol para que ellos puedan tener. Hermano, se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos difíciles porque la iglesia estaría, así como van las cosas, quedando fuera de posibilidades en el Congreso, en la Carta Magna. Según lo que estamos viviendo nosotros. Pero la iglesia, hermano, no está sujeta a eso. Nosotros nos sujetamos arriba porque la autoridad viene de arriba. Y si la iglesia va a ser perseguida, gloria a Dios también. Pero es necesario despertar a la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no despertamos a la vida del Espíritu y crecemos en esa área, lo primero que haremos será escondernos para librarnos de cualquier cosa que pueda hacernos sufrir. Pero es necesario, para que esto ocurra, que la iglesia despierte, se levante y que glorifique a Cristo en todo lugar donde se mueva, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Isaías en el capítulo 60, verso 1 y 2 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos pueden decir hoy día: quiero reflexionar, quiero pedirle a Dios que me ayude y pueda ver mi propia necesidad? Necesitamos despertar. Que esta palabra, hermano, nos ayude a despertar,
al tiempo y a la necesidad que tenemos alrededor. Como iglesia, si algún día estamos expectantes de ser levantados al cielo en el arrebatamiento, todo lo que vamos a llevar son almas. Almas. Y el que gana almas, dice la Escritura, es sabio, porque nada más podrás ingresar al reino de Dios. Cuando nos vayamos, algún día nos van a preguntar por nuestra vida terrenal y lo que hicimos para el Señor. Basta de sueño. Es tiempo de levantarnos. Recuerde la palabra del domingo pasado. Debemos derribar aquello común de hacer las cosas. No podemos seguir haciendo las cosas de manera natural, moviéndonos así en lo tranquilo, que lo que no nos provoque dificultades. Tenemos que asumir el riesgo, tenemos que servir a Dios, tenemos que caminar con Él, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, tenemos que meternos en la oración, la lectura de la palabra, congregarnos, estar allí donde estamos ahora, hermanos, para poder permitirle al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros primero. ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios afuera si no le dejamos a Dios obrar en nuestras vidas? Hoy es el día. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites estar, Señor, a tus pies para oír tu palabra. Y tu palabra, Señor, nos recuerda que somos hijos tuyos, hemos nacido a la vida del Espíritu para grandes cosas. Tú has prometido estar con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Que las señales, Señor, nos seguirían y que veríamos tu gloria. Señor, gracias por esta palabra, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, permítenos juntos poder caminar este tiempo que está por delante, apercibidos primero de nuestra realidad, de nuestra condición espiritual. Señor, y luego, Señor, prepáranos, que tu palabra nos edifique, Señor, y nos levante para hacer la obra a la cual tú nos llamaste un día. Señor, bendigo a cada persona, a cada hermano, a los adultos, a los jóvenes, a los niños, Señor, para que este tiempo lo podamos usar, Señor, con esmero, con dedicación, así como Pablo le hablaba a Timoteo. Señor, que seamos dedicados para presentarnos delante de ti, aprobados como obreros que no tienen de qué, Señor, avergonzarse. Bendigo a mis hermanos, porque en la tierra hoy, Señor, todos somos obreros de tu mies. Señor, bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.